Buenas tardes, bienvenidos online. Para mí es un placer presentar el 13º curso de enfermedades del colon. La verdad es que siempre le ponemos mucho interés a esto y el interés es creciente. Este año lo hemos titulado de una forma un tanto peculiar: la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y, lógicamente, no es que pensemos que en otros cursos, en otros congresos o que en otras medicinas no se diga la verdad, pero en este momento en que la verdad es difusa, profusa y confusa y que no sabemos muy bien lo que es verdad y es mentira en el mundo real y que sabemos las depresiones que hay por todas partes y las que tenemos nosotros también, pues a veces por las compañías farmacéuticas, por nuestra propia práctica o ahora actualmente por los pacientes y por ChatGPT, pues queríamos decir realmente en las presentaciones que cada uno tengamos pensado qué es lo que verdaderamente es importante y qué es lo que realmente es cierto. Por eso veréis eso, en cada uno de los ponentes intentará mostraros qué es lo que hay realmente de verdadero en cada uno de los temas que presentemos. Bueno, lo que os decía, bienvenidos, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. De verdad, aguantar, lo bueno viene después. Miki. Bueno, pues sí, me sumo a la bienvenida. Nos hace muchísima ilusión. Han sido 13 años que han pasado rapidísimo, volando. Creo que tenemos un programa muy interesante. Y a mí me gustaría añadir que este tipo de actividades de formación continuada no serían posibles sin la colaboración de la industria farmacéutica. Y en ese sentido, pues agradecer a Tilots, a Casen, a Alfa Sigma, a Ferring y a Kern Pharma su colaboración, sin la cual, insisto, no podríamos estar aquí contándonos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como decía Fermín, lo mejor viene ahora y luego también podréis verlo, ¿verdad? Sí, los que puedan verlo en directo, pues bienvenidos, y los que lo pueden ver después en diferido, pues bienvenidos con posterioridad. Es decir, este curso será después, estará colgado en la red y podéis acceder a él en cualquier momento completamente a todos los contenidos del curso. Y si no hay más problemas, empezamos. Pues muy bien, como decía el doctor Balboa, a mí me toca comenzar el curso e intentaros explicar qué hay de verdad en el síndrome del intestino irritable y en su diagnóstico. Yo toda mi carrera profesional me he dedicado a los trastornos funcionales digestivos y en especial al síndrome del intestino irritable. No sé si esto ha sido un acierto o no lo es, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado. Y de hecho he tenido la suerte, por ejemplo, pues de coordinar el grupo de Roma 4 de síndrome del intestino irritable, de dar muchas charlas, algunos, los que sois mayores, el pesado del colon irritable, siempre hablando de síndrome del intestino irritable. Bueno, pues eso es lo que yo he hecho durante los últimos 40 años de mi vida profesional. Y junto con Roma 4 pues hemos desarrollado muchos algoritmos, guías de práctica clínica, para establecer el diagnóstico del síndrome del intestino irritable. Pero, por favor, no apaguéis el ordenador, no tembléis, no os voy a presentar el algoritmo de diagnóstico. Este está publicado, o algunos parecidos, en un montón de libros, en un montón de revistas y de capítulos. Pero es que hay que ser muy listo realmente para hacer un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Yo creo que no. Yo creo que no hay que ser muy listo, hay que ser igual de listo o menos que para la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que es más un tema de actitud que un tema de conocimiento. Pero es curioso cómo hay personas o gastroenterólogos que dicen: a mí no me gusta el síndrome del intestino irritable o no me gustan los trastornos funcionales digestivos. Hace unos años me pidieron en American Journal of Gastroenterology que escribiese una editorial sobre síndrome del intestino irritable y nuestra experiencia en España. Tristemente lo tuve que titular Pain in Spain, porque poca gente le interesaba, había pocas guías de práctica clínica y sobre todo porque el desequilibrio en el interés que hay entre pacientes y médicos es enorme. Lógicamente los pacientes tienen interés porque ellos lo sufren, pero los médicos en las encuestas que hicimos dicen que les consumía mucho tiempo, que clínicamente no era muy interesante y que además el beneficio económico personal era pequeño. Yo no sé si estas son razones suficientes para que alguien diga que
no le gusta el síndrome del intestino irritable. Porque si en realidad es una patología frecuente, y como veis aquí, cuando comparamos, siempre la comparativa es con enfermedad inflamatoria intestinal, como veis es mucho más prevalente que la colitis ulcerosa o que la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, sí que parece que es importante. O si vemos aspectos sociales, el absentismo laboral, el presentismo o el número de visitas ambulatorias, pues como ves son o iguales o mayores que la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, es curioso que a veces hagamos ojos ciegos ante una problemática que está ahí en la calle y que necesita una ayuda. Pero quizás esto venga todavía de antes, ¿no? Si vemos cuál es el impacto o la formación que se hace sobre esto hace unos años que lo revisamos, las horas de dedicación de formación universitaria son mucho mayores en enfermedad inflamatoria intestinal que en síndrome de intestino irritable. En la preparación del MIR también lo es. Curiosamente, el número de preguntas que hay en los 10 últimos años del MIR es muy superior para enfermedad inflamatoria intestinal que para síndrome de intestino irritable, y esos chavales que van a sacar el MIR y que luego van a hacer atención primaria o van a salir a la calle, van a ver infinitamente más pacientes con síndrome de intestino irritable que pacientes con enfermedad inflamatoria. Y luego ya que vamos a decir sobre las publicaciones en los últimos años muy superiores en enfermedad inflamatoria, también mucho más apoyadas por compañías farmacéuticas. Pero realmente, como decía, es una patología muy prevalente y que tiene un importante impacto social y al que hacemos poco caso. El hecho, y esto, bueno, yo he intentado un poco hacer proselitismo de trastorno funcional digestivo con poco éxito, porque la mayoría de gastroenterólogos y de gastroenterólogos jóvenes siguen prefiriendo la enfermedad inflamatoria intestinal al síndrome de intestino irritable. Pero, ¿en qué consiste eso de preferir? Y a mí me gusta a veces irme al diccionario, ¿no? La RAE dice que es gustar, elegir o desear una cosa en lugar de otra, es decir, anteponer, favorecer, privilegiar, escoger o elegir. Hombre, eso me parece fantástico, pues quizás por algunos objetos, pero que en medicina antepongamos, escojamos o elijamos, dependiendo de cuál es la patología, me parece quizás un poco triste. Pero bueno, ¿esto es útil o no es útil? La utilidad es el provecho, conveniencia o interés o fruto que se saca de algo. Es decir, hace referencia, y luego vamos a hablar de satisfacción, a la satisfacción que tienen los usuarios de la elección de ciertos valores. Y aquí estamos hablando de los pacientes, ¿no? Es decir, nosotros preferimos la enfermedad inflamatoria intestinal, pero que dediquemos más recursos al intestino irritable le es muy útil al paciente que lo tiene. Y la rentabilidad es cuál es el beneficio que nosotros obtenemos. Y aquí voy a hablar un poco de cuál es el beneficio que nosotros tenemos y el beneficio que pueden obtener los pacientes. Y esto es el concepto de rentabilidad. Casi siempre hablamos de rentabilidad en términos económicos, ¿no? Es cuál es el esfuerzo que nosotros ponemos por el salario que obtenemos, y bueno, luego hay una serie de fórmulas y de variables, el alto esfuerzo, la rentabilidad, pero bueno, básicamente es esto. Pero yo quiero pensar que en nuestra profesión, al igual que en otras, no solo hay una rentabilidad económica, hay una rentabilidad profesional. Sí, la económica, y esa va a depender de en dónde tú estés trabajando, ¿no? Y yo es otra de las cosas que siempre... Yo he trabajado muchos años en el sistema público de salud, pero a mí me parece que la renta variable es mejor que la renta fija, es decir, que cobrar por trabajo o por objetivos es mucho mejor que tener un sueldo fijo. Pero bueno, esta es otra cosa diferente. Y luego la rentabilidad profesional, es decir, y eso también ha bajado durante los últimos años. Antes, ser médico o ser gastroenterólogo, o tener una especialidad, haber aprobado el MIR, parecía que tenía una cierta relevancia social que ahora yo creo que hemos perdido. Y luego, claro, siempre se aboga a esa parte de la medicina, es que es tan vocacional, y ciertamente yo creo que todos los que elegimos medicina en la universidad éramos muy vocacionales, pero también si analizamos el burnout, somos de los números unos en las diferentes carreras. Es decir, esa vocación puede aguantar durante unos años, pero yo creo que no se puede obligar a alguien a que ese motivo vocacional le dure toda la vida. Al final, esto es un tema conjunto, es decir, de mantener el equilibrio mejor entre la rentabilidad económica, porque tenemos que vivir, hombre, la rentabilidad social. Ahora están luchando los médicos justamente
por tener un decreto que sea independiente a otros profesionales sanitarios, y parece que es lo sensato y lo lógico. Y luego también que tenga una rentabilidad emocional, es decir, que esa respuesta del paciente te llegue, porque al final, cuando llegamos a casa por la noche, bueno, pues a lo mejor alguien escribe un paper cada 6 meses, o da una charla, o tiene un caso curiosísimo, pero lo importante es qué feeling, qué feedback has tenido con el paciente, y eso es la rentabilidad emocional. Y esto parece que es un poco gris en gastroenterología, pero especialmente en síndrome de intestino irritable. Es decir, los pacientes con intestino irritable necesitan más tiempo. Si estás en la medicina privada, vas a cobrar lo mismo por una visita. Si estás en la pública, te va a llevar tiempo que a lo mejor lo querías dedicar a otra cosa. Que tú te dediques a mirar la consistencia de las heces mediante la escala de Bristol probablemente no es lo que te culmina dentro de tus amiguetes. Bueno, haber elegido neurocirugía, pero lo nuestro va de mierdas y de gases. Y luego, pues la respuesta emocional. Es que son muy pesados, es que son muy demandantes, pero yo creo que eso depende también del feedback que uno tenga con el paciente. A los que no les gusta el síndrome del intestino irritable, lo que les encantaría es que hubiese una fórmula. Esto es lo que hay, la relleno en 30 segundos o la rellena fuera de la consulta, pero tristemente no hay una fórmula matemática para el diagnóstico del síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable, y es de las patologías más médicas que tenemos ahora, se diagnostica a la antigua, lo siento, historia clínica, utilizando los criterios, examen físico, elegir las pruebas de laboratorio y colonoscopia solo cuando sea necesario. La historia clínica, vale, lo que pasa es que esto precisa tiempo, o sea, hacer una buena historia clínica en un paciente con trastorno funcional digestivo precisa tiempo. Y es que estos pacientes se enrollan mucho, son unos pesados. Este es un artículo de British Medical Journal que ya hace unos cuantos años, en el que se medía cuánto tiempo es capaz de hablar un paciente sin que el médico le interrumpa. 10 minutos, joder, las dejas ahí, están 1 hora contando de su vida. 92 segundos. 92 segundos es la media que tarda un paciente en contarte lo que se está pasando. Lo que pasa es que los médicos no somos capaces de aguantar 92 segundos sin pararle. Exploración física. A mí varios pacientes me han dicho, uy, me va usted a tocar la barriga, como los antiguos. Pero ya no solo es tocar la barriga, es que si tú tienes un trastorno funcional digestivo con estreñimiento, un síndrome de intestino irritable, algo de sangre en las heces, es obligatorio hacer una exploración anorrectal. Otro trabajo, este de American Journal of Gastro, el tacto rectal y la exploración anal es una especie en extinción. Cuanto más jóvenes, dependiendo de los años de graduación, los que llevamos más años de graduación, alguna vez todavía le bajamos el pantalón o la falda al paciente y hacemos una exploración anal. Y esto también depende de la especialidad. Los gastros estamos por encima de los internistas y de otras especialidades. Pero si os fijáis, el número de exploraciones anales que se hacen son poquísimas. ¿Por qué? Porque esto lleva tiempo, porque lleva mucho menos tiempo pedir una colonoscopia, porque todavía en algunas guías de práctica clínica pone sangre en heces. No, perdona, sangre en heces brillante que mancha las heces y limpia el papel, hace una exploración, eso es una fisura. No sometas al paciente a una colonoscopia, pero sin embargo cuesta menos tiempo para diagnosticar unas hemorroides, una fisura, hacer una colonoscopia que hacer una exploración anal. Bueno, vamos a intentar ponerle un poco de números a esto, que esto no sea tan superfluo. Yo creo que para una historia clínica menos de 10 minutos no va a costar. El examen físico con exploración anal menos de 6 minutos no va a durar. Petición de pruebas, bueno, las tienes en el ordenador, pero bueno, un poco que las hablas y tal, 4 minutos. Explicar dudas, sí, estoy yo como para explicar dudas. Si no explicas dudas y aclaras tratamientos, la cosa no va a ir. Claro, esto suma 25 minutos. Bueno, a lo mejor os parece muchísimo esto de los 25 minutos, pero el tiempo dedicado es un criterio de calidad, es un criterio de calidad en medicina y en cualquier cosa, ¿no? Aquí tenéis a la izquierda, pues hay una relación lineal. Pero es que además lo sabemos muy bien nosotros en medicina, aquí en el panel de la derecha. Hay una correlación directa entre el tiempo de retirada del colonoscopio y el número de adenomas que se diagnostican. Y no hay tu tía
Si sacas el colonoscopio a toda gaita, te vas a perder pólipos. Si eres cuidadoso, también. Por lo tanto, el tiempo de retirada es un criterio de calidad. Pero aquí también no es el tiempo de retirada, no el colonoscopio, el tiempo de retirada del paciente, que se retire prontito. ¿Cómo vas a hacer un diagnóstico de un trastorno funcional digestivo si el paciente ha estado 6 minutos en tu consulta? Eso es absolutamente imposible. ¿Creéis que no hay estudios para todo? Pues hay estudios para todo. Existen cuestionarios de estigmatización, el nivel de empatía, el nivel de familiaridad. De aquí se ha comparado la estigmatización en diversas patologías. Y nuevamente el síndrome de intestino irritable sale mal parado cuando se compara con el Crohn o cuando se compara con el asma. Hay muchos más médicos que a mí no me gusta ver pacientes con intestino irritable, pero no es que te guste, es que están allí y necesitan atención. Y depende de la familiaridad. Si el médico está más familiarizado con la enfermedad de Crohn o con el asma, tiene más empatía sobre estos casos. Y los mayores niveles de empatía se correlacionan con menos estigmatización. O sea, no es un tema de que los pacientes sean unos pesados, es que los médicos somos poco receptivos. Y luego, y esta quizás es la única buena noticia, las mujeres mostraron mejores niveles de empatía que los hombres. O sea que ahí otra vez salimos trastocados nosotros. Si yo tuviese que escribir ahora nuevamente aquella editorial, creo que volvería a escribir Pain in Spain, y esto no ha mejorado demasiado. Espero que en un futuro la cosa vaya a mejor. Pero, bueno, para no ser tan negativo, algunos consejos para atender pacientes con síndrome de intestino irritable y ser feliz, y es posible. En la medicina pública, hay que reivindicar la clínica en gastroenterología. Está fantástico que nos hayamos sumado de técnica, de tecnología, pero somos ya una especialidad que es prácticamente solo endoscopia. Y eso realmente, para mi opinión, de un tío ya mayor, vejete, es bastante triste. Exigir más tiempo por paciente, eso es obligatorio. Y luego, lo que yo he intentado hacer durante toda mi vida, investigación, ensayos clínicos, te da alegría, te produce algunos ingresos, los laboratorios te apoyan más, puedes ir a congresos y eso resulta divertido. Pero claro, esto no ocurre en medicina pública solo, esto ocurre en medicina privada y aquí también la clínica está muy poco valorada. Hay que aumentar los honorarios por visita, es decir, la mayoría, los médicos que están en medicina privada se ganan su sueldo a base de endoscopias, lo cual es tristísimo. Y básicamente a base de colonoscopias normales. Yo creo que hay que hablar con las compañías aseguradoras, hay que mejorar el pago por las visitas y luego nuevamente, y lo otro sí que es posible, sí que se puede hacer investigación y ensayos clínicos y sí que es posible, esto se puede hacer en medicina privada. Y si alguien tenía puesta la esperanza en la inteligencia artificial para estos pacientes que no les gustan, pues les he de decir que hay un montón de ensayos, ya hay metaanálisis sobre la detección de pólipos en el colon mediante inteligencia artificial, pero lo único que no puede dar la inteligencia artificial es la empatía. Y muchos trabajos y muchas acciones que hace ahora el gastroenterólogo van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Por lo tanto, yo os diría, tenemos que mover un poquito el péndulo hacia el otro lado, hacia una medicina más clínica, más personal, con toda la tecnología necesaria, pero creo que nos hemos ido justo al otro extremo. Vale, os voy a dar un protocolo que es extraordinariamente útil. Es decir, yo creo que el protocolo empieza aquí. My God, no, este no era. El protocolo empieza aquí. ¿Puedo dedicarle más de 20 minutos? Sí, enhorabuena. Y entonces sí que te vas a la diapositiva 3, al del algoritmo. Te la vas a leer en 5 minutos. La respuesta es no, no tengo más de 20 minutos. Entonces, ¿tiene una colonoscopia normal? No, pues hay que hacer una colonoscopia, independientemente de la edad ni de los signos de alarma. Y si estás en la privada, mejor. Si ya tiene una endoscopia normal, le repites la colonoscopia, porque a ver, no vaya a ser que me demanden a mí. Si ya tiene 2 colonoscopias normales, tienes 2 opciones, o repetir la colonoscopia o hacer una tercera colonoscopia. La mayoría de los pacientes con intestino irritable de más de 40 años tienen 3 o 4 colonoscopias, todas ellas normales, y algunas con diarrea y sin biopsias para descartar colitis microscópica.
¿Que todas las colonoscopias han sido normales y el paciente no se quiere hacer más colonoscopias? Pues pides una prueba para SIBO. ¿Que quieres que te salga positiva? La pides con lactulosa. Tienes un 40% de falsos positivos, ahí la has clavado. ¿Que quieres que sea un poco más objetiva? La pides con glucosa. ¿Que todo sale normal? Entonces ya aquí opcional, ECO, TAC, Helicobacter, independientemente del orden en que tú lo pidas. ¿Que tienes interés por volver a ver el paciente? Porque era simpático, agradable, o tú crees que le puedes ayudar, vuelves a la diapositiva 3 y continúas con el algoritmo. ¿Que no tienes ningún interés por ver al paciente? Pues lo remites a la nutricionista, le pones una dieta baja en FODMAP o se lo mandas al médico de atención primaria diciéndole que no tiene nada. Os reís, pero esto es lo que hay actualmente. Yo quisiera que la rentabilidad del intestino irritable, los trastornos funcionales digestivas, fuese un poco más brillante, tanto en lo económico, en lo social, como en lo emocional. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Igual que no todas las colonoscopias son iguales, si no les puedes dedicar el mismo tiempo, no todos los pacientes son iguales. Y además las cosas no es que lo que no puede ser, no puede ser, es que además es imposible. Y eso lo dijo Rafael Guerrita, que no sabía nada de medicina, pero era torero. No puedes hacer 10 polipectomías en 5 minutos. No puedes retirar el tubo de colonoscopia en 2 minutos. Y si lo haces, lo estás haciendo mal. No se puede atender a un paciente con intestino irritable en 10 minutos. Y si lo haces, lo estás haciendo mal. ¿Vale? Y ahí es lo que venimos diciendo de si me interesa más o si me interesa menos. Pero ahí ya hay una serie de factores determinantes de los que yo no me atrevo a hablar. ¿Cuál es nuestra función como médicos? ¿Tratar solo los casos interesantes? ¿Ver solo a los que no se enrollan? ¿Eso es ético o no es ético? Depende de la empatía de cada uno. ¿Estamos obligados a ser empáticos? Yo diría que sí. ¿Tenemos en cuenta la calidad de vida del paciente o solo la mortalidad? Bueno, es decir, por suerte cada vez se nos mueren menos pacientes y yo creo que el concepto de calidad de vida es muy importante. No se preocupe que de esto no se va a morir. No, la gente obviamente no quiere morirse, pero quiere tener una mejor vida. O simplemente, bueno, lo que queremos es cubrirnos legalmente y las pruebas las hacemos más por nosotros que por los pacientes. Bueno, después de más de 40 años dedicarme a esto, esta es una charla, quizás la última que yo dé sobre síndrome de intestino irritable, en la que ni he enseñado algoritmos, ni datos, ni estudios, ni fisiopatología, pero que he intentado deciros cuál es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en el síndrome del intestino irritable. Y una vez dicho esto, suerte en la consulta porque os los vais a encontrar. Muchas gracias. Después de esto es difícil superarlo. Muy bien, me ha gustado mucho. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre los psicofármacos en los trastornos funcionales. Mirad, para empezar quiero presentaros un artículo, quizás es el artículo con más número de pacientes, o sea, el artículo con más, el estudio con más capacidad diagnóstica y específica para el diagnóstico, para demostrar la eficacia de los antidepresivos, de los medicamentos psicofármacos en el intestino irritable. Fijaros, es un estudio publicado en el Lancet de hace 2 años. En este estudio se analizan más de 400 pacientes con intestino irritable. No es aquello 20, 20, 30, no, 400 pacientes, 463 exactamente. Además, para acabar de liarlo, son pacientes con un intestino irritable grave. Por definición, tienen que tener un índice sintomático muy elevado y además son pacientes que no han respondido a las terapias habituales, ni a la dieta, ni a los espasmolíticos, ni en caso de diarreas antidiarreicos, ni en caso de estreñimiento a los laxantes. O sea, son pacientes de difícil manejo. Bien, ¿cómo se planteó el estudio? Pues hubo 2 ramas de estudio. Una primera rama en la que se daba amitriptilina, un antidepresivo tricíclico a dosis variables. El paciente podía optar por ir incrementando las dosis, se empezaba por 10 y el paciente tenía capacidad durante 3 semanas de ajustar la dosis a lo que él creía que le iba a funcionar mejor. Y otra rama era con placebo, y también el paciente podía adaptar las dosis de placebo a lo que él creía que fuera mejor. Es decir, tenían 3 semanas para decidir qué dosis iban a utilizar. El tratamiento para demostrar que era eficaz, no un mes ni 4 semanas, 6 meses. De hecho, hay una segunda parte del estudio con 12 meses, o sea, es un estudio realmente potente.
mira lo que se demostró, que en cuanto a los síntomas, realmente no había duda de que la amitriptilina tiene una eficacia terapéutica más que el placebo, de una forma significativa, muy significativa. Y recordar una cosa muy importante, eran pacientes especialmente difíciles de tratar, eran pacientes muy complicados, pero claro, es que si das un antidepresivo seguro que mejora su estado de ánimo. El estudio este demostró una cosa, que la ansiedad no mejoraba y que la depresión tampoco mejoraba, es decir, la mejoría clínica no se obtenía porque el paciente se encontrase mejor desde el punto de vista anímico, era básicamente porque mejoraba la sintomatología. Estos son los efectos de los psicofármacos, no hace falta que lo veáis, pero veis que se pueden utilizar muchos psicofármacos. Los más eficaces son los antidepresivos tricíclicos, eso es cierto, pero podemos mejorar con otros fármacos. La mirtazapina, por ejemplo, sabemos que permite que, sobre todo en pacientes que tienen poco apetito, en pacientes dispépticos mejoran. Para el dolor, sí que es verdad que los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son eficaces. Tienen muchos efectos que son útiles, pero sobre todo recordar de la mismos autores esta nueva tabla, que son los efectos secundarios, efectos adversos. Es habitual que nuestros pacientes tengan habitualmente malestar, boca seca, somnolencia, y es muy importante cuando se plantee el estudio del tratamiento con estos pacientes con estos fármacos, se les avise, se les prevenga de ese tipo de trastornos, porque ahí radica el kit de la cuestión. Si el paciente es capaz de saber que esto puede pasar, va a mejorar, si no, se cansará y lo dejará antes de tiempo. Dosis que habitualmente serán dosis bajas, empezamos con dosis bajas y se pueden ir incrementando, pero no son dosis terapéuticas habituales para tratar una depresión, por ejemplo, sino que son simplemente dosis mucho más bajas. En cuanto a eficacia terapéutica globalmente, este estudio es un metaanálisis publicado este año, un Lancet Gastroenterología, que reúne todos los artículos en los que se ha comparado un antidepresivo con placebo en pacientes con intestino irritable. Todos. Hay 40 y tantos artículos, no hace falta que lo miréis, esto es lo que hay. Y si nos fijamos en la parte de abajo, vemos que globalmente son muy eficaces. Pero fijaros que para mejorar los síntomas globales del intestino irritable, no todos van igual de bien. Si vemos un poco más de detalle, vemos que nuevamente los antidepresivos tricíclicos sí consiguen una eficacia muy buena. Fijaros, la P es espectacular, P de menos de 0.00001. Es decir, estos son fármacos altamente eficaces. Y también mejoran la mirtazapina y lubiprostona. En estos casos, estos pacientes, fijaros que el estudio con mirtazapina, por ejemplo, es eficaz, el tratamiento con mirtazapina es eficaz, pero fijaos la poca potencia estadística que tiene el tratamiento, porque apenas son un estudio con 70 pacientes. Y sin embargo, es el único estudio que hay con mirtazapina que funciona para mejorar los síntomas globales de intestino irritable. Donde sí tenemos más opciones terapéuticas es cuando hablamos de dolor. Para el dolor es verdad que los antidepresivos tricíclicos funcionan, todos ellos, la mayor parte de ellos, y aquí nuevamente es verdad que los antidepresivos tricíclicos son los mejores, pero fijaos que aquí sí que es cierto que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los inhibidores de serotonina y noradrenérgicos, los dos, tienen una eficacia terapéutica para el dolor abdominal. ¿Qué buscáis con el paciente? ¿Mejoría global? Si hay dolor, pensar siempre que hay más opciones aparte de los antidepresivos tricíclicos. Y esto se refleja en la eficacia en las guías de práctica clínica. En la guía española, por ejemplo, pues vemos que realmente cuando hablamos de pacientes con intestino irritable con estreñimiento, siempre que hay dolor, se plantea el uso de antidepresivos tricíclicos. Tú siempre vas a probar primero con los espasmolíticos, correcto, tanto si hay diarrea como si hay estreñimiento, mirad lo de la diarrea, exactamente lo mismo, pero siempre que el dolor es lo que predomine, acabaremos usando antidepresivos tricíclicos o medicación para el dolor si no responde con espasmolíticos. Esto es en la guía española. Si tú miras, por ejemplo, la guía americana, hay dos, la americana de manejo de pacientes con intestino irritable con estreñimiento, aquí ellos aconsejan de una forma real el uso de antidepresivos tricíclicos para el dolor abdominal. Ellos desaconsejan el uso de inhibidores de la reacción de serotonina, porque de hecho, acordaos que es verdad que va bien para el dolor, pero que para mejorar los síntomas globales no es una buena opción terapéutica. Por lo tanto, para el dolor sí, pero para los síntomas globales no. Y lo mismo pasa cuando se habla de la guía americana de intestino irritable con diarrea. Nuevamente aquí siguen aconsejando los antidepresivos tricíclicos, no contraindican, pero no aconsejan el uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Y qué pasa con la guía española, la guía europea? La guía europea, nuevamente, hay un estudio que fue publicado recientemente, en el 22, sobre pacientes con intestino irritable con diarrea y diarrea funcional, en la que nuevamente los antidepresivos tricíclicos ganan
y que también contraindican o no aconsejan el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero, ¿solo para el intestino irritable? No. De hecho, en otros trastornos funcionales, siempre que hay problemas de dolor, hay que plantear ese tipo de fármacos. Por ejemplo, la dispepsia funcional, esta es la guía europea, en la que fijaos que después de buscar el Helicobacter pylori, erradicarlo, si el paciente no mejora con inhibidores de la bomba de protones, si el paciente no mejora con inhibidores, ya como primera opción plantean el uso de antidepresivos tricíclicos. En España, la guía más reciente que se ha publicado es que es la española, publicada este año en la Revista Española de Enfermedades Digestivas. El primer firmante es Jordi Serra. Y aquí sí que es verdad que ellos, en caso de neomejoría, ellos siguen utilizando como primera opción terapéutica, una vez erradicado el Helicobacter pylori, los inhibidores de la bomba de protones. Aquí sí que es verdad que divide hace una dicotomía entre los pacientes con distrés postprandial y los pacientes con dolor epigástrico. Cuando hay distrés postprandial, me parece mucho más lógico hacerlo como lo plantean aquí, que es utilizar levosulpirida o procinéticos. Y en el caso de que no respondan, sí que entonces le damos caña con los antidepresivos. Cuando hay dolor epigástrico, si con IBPs no funciona, dale caña con antidepresivos, porque posiblemente, recordad, siempre que hay dolor abdominal, el tratamiento con antidepresivos puede ser muy útil en estos pacientes. Esta es la guía europea, lo mismo. Aquí siguen diciendo que cuando todo funciona, pues los antidepresivos tricíclicos. Y aquí recomiendan que además en estos pacientes dispépticos que no responden, sobre todo cuando hay pérdida de peso, recordar el efecto terapéutico de la mirtazapina, que era un fármaco que además de quitar el dolor, incrementa el apetito y estos pacientes recuperan peso y pueden mejorar bastante. Otros trastornos funcionales, náusea y vómitos crónicos. Casualmente, el mes pasado, en noviembre de este año, se ha publicado la guía europea de manejo terapéutico de las náuseas y vómitos crónicos, que además la firma Carolina Gamarras Gelada, una compañera de Vallebrón, y realmente, además de darnos unos esquemas de cómo hacer el diagnóstico, cuando habla de terapéutica, aquí fijaos que nuevamente lo que mejora a estos pacientes son los antidepresivos y los psicofármacos. Es decir, el uso de psicofármacos es útil. El uso de psicofármacos debemos defenderlo y apoyar su manejo. Este es un estudio que me gustó mucho. Este es un estudio hecho en México, unos mexicanos. Es publicado también de este año, de la revista mexicana de gastroenterología, en el que agrupan distintos trastornos funcionales e intentan recomendar distintos psicofármacos para según lo que tengamos que utilizar. Por ejemplo, en los trastornos funcionales esofágicos, en la pirosis, pues se recomienda la fluoxetina como primera línea. En el caso de torácico, la amitriptilina, la imipramina, trazodona. En la sensibilidad al reflujo, el citalopram. Es decir, se basan en estudios publicados. Muchos de ellos sí que es verdad que no tienen la misma capacidad estadística que los que hemos visto antes, pero que pues, de alguna manera defienden el uso de estos fármacos en distintos trastornos. Han hecho lo mismo con trastornos funcionales esofágicos. Tenemos lo mismo para trastornos funcionales gastroduodenales. Fijaros que aquí también, pues, nuevamente, cuando hay dolor epigástrico, la amitriptilina, imipramina. Cuando es un síndrome de distrés postprandial, recomiendan la mirtazapina nuevamente. Es decir, esto es recordar que siempre que el paciente se encuentre muy hinchado con malas digestiones, sobre todo si pierde peso, la mirtazapina es una muy buena opción. En el síndrome de vómito cíclico, nuevamente, pues, la amitriptilina. Es decir, ellos intentan, pues, en base a la sintomatología, usar un tipo de psicofármaco u otro. Y ya finalmente, hablando de los trastornos funcionales digestivos y anorrectales, pues ya lo hemos visto, lo hemos revisado exhaustivamente, que en el caso de intestino irritable, pues la amitriptilina sigue siendo quizás el medicamento que más utilizamos de largo, al menos en nuestra consulta. Al final, si me plantean si realmente los antidepresivos, los psicofármacos son útiles en el manejo del paciente, la respuesta es sí. Pero el paciente está harto de tomar pastillas y está cansado cuando viene a nosotros. Sobre todo si se plantea un inicio de un fármaco de este tipo, sobre todo insistirles en que no estamos tratándolo porque estén más nervioso o porque esté más depresivo. Estamos tratando un síntoma, un problema de... Esos pacientes suelen tener un problema de mayor sensibilidad a todo y entre ellos mucha mayor sensibilidad al dolor. Y por tanto, explicarles que sobre todo al principio del tratamiento van a tener algunos síntomas, efectos secundarios. Que los aguanten, que intenten aguantarlos porque van a mejorar mucho. Y eso sí, son tratamientos que pues, hay que plantearlos a medio o largo plazo. Es decir, con tratamientos cortos tampoco sirve. La ventaja que tiene es que el paciente puede pasar temporadas largas que se encuentra muy bien, pueden retirar la medicación y si hay una recaída el paciente puede volver nuevamente a tomar la misma medicación. Y con esto he finalizado mi presentación.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una sesión anual que se disfruta mucho, la enfermedad del colon, y además siempre temas atractivos. Y en mi caso, pues los organizadores me han propuesto qué hay de verdad en la utilidad real de los probióticos en medicina. Y bueno, empiezo con este trabajo de gastroenterology que a mí me pareció muy interesante. En Estados Unidos hay un estudio que se llama el NANES. Es un estudio epidemiológico, los estudios que sirven para saber qué está pasando en la sociedad, qué hace la gente. El NANES es Nutrition and Health Examination Survey. Es una encuesta de la población norteamericana no hospitalizada, población civil que vive en sus casas, y no es un seguimiento de una misma corte, sino que cada año entrevistan a 5.000 individuos. Y no es cuestionario, sino que el investigador se reúne con el individuo, seleccionan 5.000 de cualquier estado, varían en edades, varían en las situaciones. Lo único es que tienen que estar en la población civil y obtienen también muestras biológicas, o sea, realmente tienen muchísimos datos. Como todo está codificado, luego pueden seguirlo por otras cortes. El hecho es que en este estudio lo que ven es que el consumo de probióticos y prebióticos como suplemento, no como yogures o en productos fermentados, sino como suplemento, como una pastilla que se compra en el supermercado o en la farmacia, se ha disparado en los últimos 10 años. De modo que incluso llega a datos tan importantes como un 5% de toda la población consume probióticos en personas de más de 20 años. Y realmente los investigadores lo que hacen es que van a casa, cogen el paquete de lo que está tomando el individuo y toman todos los datos, se confirma, ¿no? Y tienen que haber estado tomando por lo menos 30 días antes de esto. Pero lo que preocupa aquí es que esto se ha disparado y que detrás no está ningún médico. Bueno, en personas de más de 60 años, el consumo de probióticos es del 8,8%, casi un 10% de la población norteamericana, con un intervalo de confianza bastante estrecho, por decirlo así, bastante... Bueno, y el tema un poquito está en que la indicación no ha sido hecha por un médico, sino que probablemente se debe a más conocimiento sobre la microbiota intestinal. ¿Qué vamos a hacer? Dale un probiótico. Es un poquito esta la situación que está sin valorar su utilidad o no. Es también interesante que la mayoría de las indicaciones es por trastornos digestivos, o sea que un tercio de estas personas a su vez consumen inhibidores de la bomba de protones o otra medicación digestiva, o para mejorar la inmunidad. Son las dos situaciones en las que alguien decide ir y comprar y empezar a consumir probióticos. Bueno, no está controlado por el profesional de la salud. La situación en Europa no es muy distinta y curiosamente en España es el país europeo donde más probióticos se consumen. El gasto anual es de 170 millones, que es más que lo que se consume en Francia, que tiene mucha más población, o más de lo que se consume en el Reino Unido o en Alemania, menos que en Italia. Italia es el país donde hay mucho consumo de probióticos. Esto lo sabemos porque vemos tantos probióticos que salen a la venta. Tenemos probablemente más visitadores médicos que nos explican sobre un nuevo probiótico que de otra cosa. Esto es la realidad. Ha estado creciendo a un 8% anual, o sea, ha estado realmente el crecimiento de la venta de probióticos, ¿no? Y todavía esperan que seguirá creciendo a un 5,8% anual la venta de probióticos. ¿Qué ocurre cuando se analiza la utilidad así globalmente en estudios de observación? Los datos que han hecho también investigadores del NANES es mirar mortalidad en relación con el consumo de suplementos. Bueno, aquí en Estados Unidos
el consumo de suplementos afecta al 45% de la población. El 45% de la población toma algún tipo de suplementos. Este es un estudio basado en los datos del NANES, pero en este caso solamente en los primeros 10 años. El NANES empezó en 1998 y aquí tienen datos hasta el 2010. Es una Annals of Internal Medicine. Y claro, el hard endpoint es sobrevivir, morir o no morir. Pues con morir o no morir, de ese 45% de la población que utiliza más suplementos de cualquier tipo, mueren más los que utilizan más suplementos de cualquier tipo. Pero cuando se corrige no es significativo, porque claro, normalmente es porque tienen el colesterol alto, tienen, pues mira, por lo que sea, sobrepeso, y entonces le han dicho que esto es un quemagrasas, que se dice, hay cosas muy interesantes en lo que se vende. Y solamente hay un efecto un poco más positivo cuando se miran los suplementos a base de multivitaminas o de minerales, donde sí que los users parece que tienen menos mortalidad y corrigiendo pues, parece ser significativo. Los modelos corrigen por distintas cosas. Cuando se corrige más, se sale mejor. Pero bueno, lo peor es que sí, ha habido unos chinos que han mirado mortalidad con consumo de probióticos o no, con los datos de Estados Unidos. Estos son datos en Estados Unidos. Y aquí escogiendo los 20 años de NANES, o sea, todos los datos de los 20 años que hay de NANES, de 99 al 2018, y tienen 100.000 datos de 100.000 personas. Solamente cogen a los que tienen más de 20 años, o sea, excluyen a 46.000 que tienen menos de 20 años y por tanto poca probabilidad de morir en este seguimiento de 20 años. Y bueno, y al final pues lo que hay, los que están tomando durante ese tiempo, estos individuos que se 5.000 que se entrevistan cada año, pues tienen 848 contra 52.000 que consumen muchos probióticos, una gran diferencia, pero bueno, lo peor es que sí que sale significativo. Y sale muy significativo, incluso corrigiendo por distintos modelos. Para mí es muy poco fiable, porque, claro, de los 52.000 que no estaban expuestos en esos 30 días anteriores a la entrevista a probióticos o simbióticos en tipo de suplemento, hay unos 9.000 muertes y en cambio aquí hay solamente un 10% de muertes. Esto, si no me equivoco, es casi un 20% de muertes. O sea que es muy distinto y probablemente es bastante casualidad, pero la reducción de la mortalidad es de un 30%. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que no se mueren además son blancos, han ido a la universidad, hacen deporte, comen bien, tienen todo a su favor. Exacto, tienen otros niveles. Pero bueno, la protección es increíble y corrigen con distintos modelos. O sea que no sé si esto será verdad o no será verdad, pero indicaría que efectivamente nuestro intestino sí que quiere que pasen bacterias, que no llegue todo esterilizado. Tenemos 20.000 folículos linfoides a lo largo del intestino. No lo sé, la interpretación no sé cuál es. El dato a mí me parece realmente curioso e interesante. El tema es que los médicos no estamos interesados en esto. Pasaría un poco con el intestino irritable, pero aún más. Si estuviéramos interesados, seguiríamos los criterios y las definiciones que hizo la FAO y la OMS hace 20 años, 22 años, 23 años, que nadie ha discutido. O sea, el concepto de probiótico es un concepto que científicamente todo el mundo acepta, pero no ha pasado a la regulación, no ha pasado al mercado. El mercado no tiene este concepto de probiótico. Este concepto de probióticos científico es que el probiótico tiene que estar perfectamente genotipado y fenotipado. Se tiene que conocer perfectamente el genoma de ese microorganismo. Hay microorganismos que matan y ha habido algún probiótico que ha matado en alguna ocasión. Este microorganismo, además, tiene que estar depositado la cepa en una colección de cultivos internacional. Tiene que tener unas letritas que se sepa de dónde ha salido. Y tiene una serie de cuestiones de toxicidad, pero sobre todo estos expertos dijeron, para saber qué es un probiótico, utilizamos los criterios de los fármacos.
hay que hacer un estudio a doble ciego, controlado con placebo, en el que demuestras que hay una indicación. Esto es lo que el mercado no está siguiendo y es importante porque, por ejemplo, ahí dicen que, que tiene que ser siempre el estudio con esta cepa, que tiene que estar genotipado a nivel de cepa. Este es un estudio que hicieron en Alemania en el que tienen por lo menos 10 cepas de 155 especies distintas. Es el laboratorio de Per Borg en Heidelberg, que han trabajado mucho. O sea que en cada cepa la comparan con otra cepa de la misma especie y miran a ver cuántos genes tienen en común. La línea vertical son los genes que tienen en común. Hay cepas que, comparadas con otras cepas de la misma especie, solamente comparten el 50% de los genes. Esto es muy importante. Si nosotros ahora cogiéramos el genoma humano, estaríamos en un 99,6%. Todos los 8 billones de humanos estaríamos aquí. Tenemos un genoma muy parecido. Los SNPs, la diferencia está en menos del 1% con los SNPs que se varían. En cambio, en las bacterias sí que tienen una grandísima variabilidad. Las bacterias tienen pocos genes. Lo que pueden hacer depende de esos pocos genes que tienen. A veces son 2.000, 3.000. Si solamente comparten el 50%, un Rhamnosus no va a ser igual que otro Rhamnosus, ni un Boulardii va a ser igual que otro Boulardii. O sea que son cosas que están basadas en los hechos. Y cuando se hacen estudios, sí que se ven cosas realmente interesantes. A mí este estudio me parece muy importante. Es un estudio que se hizo durante la pandemia. En la Universidad de North Carolina pusieron un anuncio diciendo: los que quieran participar, si tienen un enfermo de COVID-19 en casa, pueden participar y les mandaremos por correo un placebo o un probiótico. Es decir, gente que está confinada y que ya hay un enfermo en casa. Y hacen un seguimiento de 30 días, de 4 semanas, en las que unos están tomando placebo y otros están tomando el probiótico, en este caso es el Lactobacillus GG, y efectivamente funciona. O sea, teniendo ya la exposición al probiótico, tienen menos síntomas los que están con el producto activo. Estos tienen más síntomas, es una curva de supervivencia. Estos son los que van teniendo síntomas en el grupo placebo, los que están en el grupo activo están más protegidos. Quiere decir que hay estudios que sí que demuestran efectos. Y bueno, la cuestión un poquito está en conocerlos. Incluso esta es una publicación de este año en la que en Europa hay un registro europeo del tratamiento del Helicobacter pylori, donde hay 400 centros a lo largo de Europa que van introduciendo datos de cómo tratan a los pacientes. No es un estudio controlado, aquí no hay placebo, sino es qué pasa en la vida real. Y de 28.000 controles que estaban tratados simplemente con antibióticos, que sería esto de aquí, se le comparan con 8.000 pacientes en lo que en las bases de datos se pone que además de los antibióticos se les dio un probiótico. En el estudio sale también distintos probióticos que utilizaron. Bueno, overall, sea cual sea el tratamiento antibiótico, la probabilidad de tener éxito es un 60% mejor. O sea, la probabilidad de que la erradicación sea útil, o sea, es un 60% mejor. No quiere decir que se suban un 60% los niveles de erradicación, sino que la probabilidad de que tengas éxito es un 60% mejor que en esto. Bueno, entonces, es significativo en cualquiera de las situaciones. Y esto es un dato de la vida real. Y efectivamente, si lo miras aquí, no todos los probióticos habían demostrado que fueran útiles. También estos misterios que tiene la vida. Pero en la mayoría es tratamiento con Saccharomyces boulardii y tratamiento con Lactobacillus GG y no me acuerdo que los que tienen estudios previos. Me parece que son de los 8.000, hay casi 5.000 y pico en los que realmente están utilizando un probiótico. Y se relaciona con que hay menos efectos secundarios, mejor adherencia, aunque en este estudio no sale que haya mejor adherencia. Bueno, aquí sí es que puse los datos. Esta tabla es cuál es la tasa de erradicación, la real, en cuando se ha utilizado el tratamiento en primera línea, pacientes que eran naïf para la erradicación,
bueno, pues sube un 5% overall, o sea, cual sea el tipo, de un 86 sube a un 90%, un 4%, ¿no? E incluso pues en la cuádruple con bismuto también sube, esto es con probiótico y esto es sin probiótico, que es donde tienen más datos, o sea que se traduce en que tienes un 5% más de probabilidad, o sea, de que salga bien. Las guías clínicas al final es lo que dicen la verdad o no la verdad. Las guías clínicas están basadas en los probióticos que tienen estudios. Esta es la guía clínica en Inglaterra, hay guías clínicas en UK, hay guías clínicas en Canadá, hay guías clínicas en Estados Unidos, no hay guías clínicas en España, hay guías clínicas en la Organización Mundial de Gastroenterología, que es en la que yo he trabajado, que están publicadas en distintos idiomas, se hacen en inglés, pero esto es, el PDF se descarga gratuitamente, es útil. Puede ser un poco complejo porque ahí no salen los nombres comerciales, salen las cepas, y esto depende del número de estudios. El nivel de evidencia, esto quiere decir que había más de un ensayo controlado. Sí, ya se puede ver ahí. En fin, y ahí sale pues intestino irritable, Helicobacter pylori, las diarreas, en fin, montones de cosas. Para terminar, probióticos en medicina, ¿cuál sería la verdad? La verdad es que hay décadas de estudios básicos y clínicos con cepas probióticas que han demostrado que disponemos de probióticos seguros y eficaces para diversas indicaciones, incluyendo tratar gastroenteritis agudas. Hay estudios negativos y estudios positivos. Estamos en un mundo donde las respuestas no son del 100%, aquello de que tratar la tuberculosis y, claro, con antibióticos o la amigdalitis aquello era muy fácil. Era una enfermedad con un solo factor. Ahora estamos en enfermedades multifactoriales, es mucho más difícil. Prevenir infecciones intestinales y del tracto respiratorio superior. Si consultáis Cochrane recomienda más probióticos para prevenir infecciones respiratorias que terapias cíclicas con antibióticos en pacientes en distintas condiciones, tanto en niños como en adultos. Reducir la incidencia de la diarrea asociada a antibióticos, mejorar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori, aliviar síntomas abdominales, incluyendo síndrome de intestino irritable, respuestas algo superiores al placebo, pero detectadas en muchos estudios, enfermedad diverticular no complicada, estreñimiento funcional, y en pediatría, pues prevenir y tratar cólicos en bebés y problemas atópicos como el eczema. Muchísimas gracias por la atención. Sí. Fermín, es que muchas veces en la consulta ya detectas cuando hay un problema de base en pacientes que vienen con síntomas abdominales que es de tipo, digamos, psicológico, psiquiátrico. Y son pacientes que normalmente tampoco quieren que se los resuelvas, ¿no? Se quieren que... Yo lo entiendo, no sé, a lo mejor me equivoco, y es casuística, pero pacientes que no quieren que les arregles el asunto, quieren llorar. Bueno, yo creo que eso es mal dicho. Creo que eso es un estigma. Sí, es verdad. Eso no lo sé. Mira, en síndrome de intestino irritable y trastorno funcional el espectro es enorme, ¿no? Desde el que tiene la diarrea matutina por ácidos biliares, que con colestiramina va a responder muy bien, hasta el otro que ciertamente sus factores emocionales son más importantes. Pero ese paciente que tú ya le ves rarito seguramente ha ido a 6 gastroenterólogos antes que no le han hecho ningún caso y que realmente ya él viene con poca credibilidad en ti. Yo creo que ahí, si tú escarbas un poco más, ahí es donde viene lo de los 25 minutos necesarios. Yo creo que eso, y es así, y es que es ese estigma que tenemos un poco todos y que yo creo que luego se nos pasará, como está pasando. Y además en cualquiera de los casos, es que de eso se trataba la gastroenterología al final, ¿no? O sea, escuchar, sí, pero la tema sería, ¿tú derivas al psicólogo o...? Yo primero les escucho y sí, con mucha frecuencia derivo al psicólogo, pero como apoyo. Es decir, no es, esto es un trastorno psicológico y emocional, no. Es decir, eso hace que y luego hablamos de que su fundus gástrico, cuando tiene una dispepsia, relaje mal, que su motilidad intestinal relaje mal, que tenga fenómenos de hipersensibilidad. Claro, esto sería, no sé,
¿por qué los neurólogos y los pacientes que van a neurología lo tienen tan asumido que si le diagnosticas una cefalea tensional o una migraña que tiene que ver con el estrés, lo maneja el neurólogo y el TAC es normal, vaya usted al psicólogo? Yo no veo que ningún neurólogo haga eso, sin embargo los gastroenterólogos lo hacen. Lo hacemos. Lo hacen. Con la ventaja encima de que los neurólogos cuando prescriben un tratamiento, la gente se los toma y se los cree. Los digestólogos dando lo mismo a veces para el dolor, la migraña, la metilprednisolona se utiliza muchísimo, a veces cuesta que el paciente lo acepte. Sí, y entonces yo empalmo, Agustín. Yo creo que el principal problema empieza en el título de tu charla, que me parece que la he puesto yo, además. O sea que, mea culpa, que es llamarles psicofármacos. Claro, joder, si tú a alguien le das un psicofármaco, ¿cómo le convences luego de que no es un psicofármaco? Hubiera quedado mejor neuromoduladores. Neuromoduladores, antinociceptivos. O sea, hace 20 años hubo varias compañías farmacéuticas desarrollando fármacos que eran lo mismo que los antidepresivos, pero sin acción central, con el nombre de antinociceptivos, ¿no? Y entonces, claro, le voy a dar a usted un psicofármaco, pero no es para la cabeza. Claro, eso es un poco difícil. A veces, lo que comentabas, en los minutos del diagnóstico y del manejo terapéutico tienes que tardar un rato a veces en explicarles que lo que le estás dando es específicamente pensado para... Y yo os pongo los ejemplos de si usted va al neurólogo con una migraña le va a dar esto para el dolor, o sea, y no porque esté más animado o menos animado. Es intentar convencerles de que lo que estás dándole no es porque creas que el factor más importante es el factor nervioso, es un factor de percepción, de sensibilidad. Ahora devuelvo yo pregunta para allá, pero luego sigo contigo. Pancho, en este lío que tenemos de los probióticos, yo creo que, entre comillas, la culpa es múltiple. Por un lado, de los médicos, de lo que tú decías, que no se interesan, pero yo no sé si ese estudio se ha hecho o no, en Latinoamérica sí que se ha hecho, es la gran mayoría, en ese caso es un 70% de los médicos que prescriben o que indican un probiótico, no saben el nombre comercial, pero no la cepa que lo lleva. Tome usted no sé qué. Y luego en segundo, y así me las contestas las dos al tiempo, ¿qué papel juega y cómo se puede mejorar el del farmacéutico? Sí, claro. Para mí el problema un poco está en que en el mercado, probablemente a la venta, habrá 15 probióticos que han seguido los criterios y a lo mejor hay 150 productos que no tienen probióticos. Probablemente no son inertes del todo, curiosamente. O sea, probablemente el hecho de que pasen bacterias por el intestino ayudan algo al sistema inmune, pero el gran problema es que el mercado no ha seguido los criterios del científico. Y yo creo que por eso el médico no ha hecho caso. Y creo que en este momento lo que hace falta es que el médico se interese por el probiótico y que conozca estos 10, 15, 20, no son muchos más. A veces son mezclas, a veces uno que conozca y que conozca para qué sirven y los utilice. Y no lo sé, creo que el farmacéutico es en el fondo lo mismo. Claro, el farmacéutico está formado para saber qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Yo también veo que el farmacéutico vive en un barrio y si vende una cosa cara que luego no sirve para nada, el siguiente día que viene el vecino de la esquina y dice, oye, aquello que me diste 20 euros y es una mierda. Bueno, esto... Creo que al farmacéutico también le interesa ese conocimiento. O sea, probablemente creo que hace falta que nos impliquemos, profesionales de la salud, en los criterios científicos y nos olvidemos de la morralla. Porque la regulación, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún país de Latinoamérica han seguido los criterios de la FAO. El mercado no ha seguido las regulaciones. Un montón de trabajo que hacer entonces. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, pues Agustín, si tuviésemos aquí una audiencia de gastroenterólogos, que la tenemos detrás de la pantalla, y yo preguntase lo que preguntaba hace 20 años, que es un poco triste que siga haciendo la misma pregunta. Fíjate tú, no voy a decir a cuántos les interesa, más sencillo todavía. ¿Cuántos de los gastroenterólogos que hay aquí se atreven a dar inmunosupresores en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Y cuántos se atreven a dar
antidepresivos en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta? Los inmunosupresores, todo el mundo se atreve. Todo el mundo. Los conocemos. Y los otros, los neuromoduladores, da más pereza porque tienes que explicarlos y es lo que comentaba antes. El paciente a veces los rechaza de entrada. Pero eso Y no te es da un poco de miedo de que el paciente piense que lo estás... Acuérdate, hace 20 años o 25 hicimos un estudio en el que preguntábamos de 0 a 10 cuál es la importancia que usted le da a los factores emocionales o el deseo de tomar una medicación para esto, y la respuesta fue superior al 70%. Eso no es verdad. Si tú se lo explicas bien, el miedo es por los efectos secundarios. ¿Qué tiene más efectos secundarios, los inmunosupresores o los antidepresivos? Hombre, en efectos graves sin duda los antisupresores, pero muchísimo más. Pero por eso, pero el paciente ya es consciente de eso. O entiende que para... El problema es que muchas veces el paciente que viene con un trastorno funcional, viene, lo que comentas, muy rebotado, ha probado un montón de fármacos que no le han funcionado, y cuando le planteas el uso de un neuromodulador piensa, ya está, otro que piensa que es de los nervios. Y eso es un error. Ahí hay una pregunta, porfa. ¿Qué pasa cuando los pacientes ya llevan psicofármacos de base porque tienen alguna otra cosa que se los ha puesto el psiquiatra y van ajustando, etc., y tú quieres ya pasar como a una amitriptilina o así? Que a mí me pasa que me da como miedo empezar a tocar cosillas o poner una amitriptilina cuando ya llevaba otros psicofármacos que le pueda... Bueno, eso. Mira, si crees que realmente le va a beneficiar es de plantearlo, y además tienes de procurar que el psiquiatra se entere de lo que lo vas a hacer. Muchas veces el problema es que nos encontramos con el enfrentamiento, con la oposición del psiquiatra, que a veces les da un poco de palo que nosotros demos a veces, no todos los psiquiatras lo aceptan de buen grado, y te sorprendería a veces la reacción que tienen algunos. O sea, tú, si el psiquiatra te quejas de que tienes ardor, seguramente te va a dar un omeprazol sin ningún tipo de duda. Y cuando es al revés, a veces ponen un poco de resistencia. También has de tener en cuenta que muchos de los fármacos que toman ya están haciendo el efecto que tú has de... O sea, no has de insistir en el mismo tipo de... Si es para el dolor, pues a lo mejor si toman un antidepresivo, un ansiolítico, pues sí que puedes combinarlos tranquilamente. Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos con una cierta oposición por parte de los psiquiatras. Es su terreno. A mí me gusta pensar y así me enseñaron a pensar en fisiopatología. Siempre y fundamentalmente en trastorno funcional digestivo. Yo cuando es verdad, o sea, cuando utilizar inhibiciones de recaptación de serotonina, o cuando utilizar tricíclicos, o cuando utilizar mirtazapina, no voy a enrollarme aquí, pero acordaros de que hay algunos fármacos que mejoran relajación de fundus gástrico y estos van bien para el síndrome del distrés postprandial. Ahí está el levosulpiride, esta paroxetina, amitriptilina disminuye vaciamiento gástrico, mirtazapina funciona en dispepsia funcional porque relaja fundus gástrico, no solo porque aumente apetito. Y esa parte a veces se la pierde el psiquiatra. Claro, algunos que estéis escuchando me diréis, bueno, Fermín, como está en la Tecno, vive en los mundos de Yupi, pero eso es lo que tenemos que exigir. Yo hablo personalmente con todos los psiquiatras y los psicólogos de mis pacientes. Y eso que parece como un imposible es la única manera. Y lo mismo que si un nutricionista o una nutricionista está controlando a vuestros pacientes, tenéis que hablar con ella, porque si no, esto es el descalabro absoluto. El psiquiatra va por un lado, el psicólogo le dice otra cosa, la nutricionista le quita el gluten, tú le has mirado, le has hecho una biopsia duodenal y no es celíaco. Es decir, es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que tengo mucho trabajo. Perdonad, pero eso es, mira, en el algoritmo se me ha olvidado ponerlo, es comunicación. Yo creo también que es experiencia, cuando el médico experimenta que funciona, o sea, también, si no lo has recetado nunca, a lo mejor puedes tener miedo, pero cuando empiezas a probarlo y ves respuesta, el feedback positivo, creo que es... ¿Cómo puedes decir que no es de lo mío en una patología que es más del 50% de nuestras consultas? Es que eso no vale. O sea, es decir, que cuando voy a poner la azatioprina, el metotrexato, no, váyase usted al inmunólogo. Por Dios, eso no es posible. Micrófono. Comentario muy rápido. También trabajamos en la parte pública. Yo trabajo en un centro en el que la salud mental probablemente es la hermana mayor, vamos, es potente.
no vives en los mundos de Yupi. En la pública, si te interesas por el psiquiatra lo agradece un montón. O sea, mi experiencia con esto, que yo era un poco de estos, ¿no? De, hostia, seguro que el psiquiatra igual no. En el momento que vas a comentarlos, están encantados. Y de hecho, nosotros también aprendemos mucho a titular fármacos y a combinar, porque en una conversación de pasillo sabéis que muchas veces vale más que un tratado, ¿eh? Simplemente el apunte que yo estoy totalmente de acuerdo con que la comunicación es fundamental porque te salva muchas veces la consulta. Y ya terminamos esto, pero lo mismo con los nutricionistas o las nutricionistas. Es decir, si tú les llamas y les dices, pues mira, a mí parece que no, que sí, que tal, que lo de la fructosa tal, están encantados porque no acostumbran a que el médico tenga el deseo de comunicarse con ellos. Y cuando tú hablas con ellos, digo, muchísimas gracias, te lo agradezco un montón. Claro, tú también les tienes que escuchar y llegar a un acuerdo, pero a mí me parece que en estos pacientes la comunicación es fundamental.